Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la glucólisis. La glucólisis o glicólisis, lo puedes decir de las dos maneras, es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Esta ruta se realiza tanto en ausencia como en presencia de oxígeno. A continuación, y mediante este sencillo esquema, voy a explicar cómo se llevan a cabo estas reacciones. Lo primero que tienes que saber es que estas reacciones comienzan en el citoplasma de la célula, más específicamente en el citosol. Entonces, empecemos. Aquí tenemos una primera molécula que es la glucosa, que se debe convertir en glucosa 6-fosfato. Esto es posible gracias a la enzima hexoquinasa, en presencia de una molécula de ATP, que después de esta reacción se convierte en ADP tras donar un fosfato. Es importante que sepas que si esto se produce en las células del hígado o en las células del páncreas, la enzima en lugar de hexoquinasa será la glucoquinasa. Bien, sigamos. Ahora, la molécula es glucosa 6-fosfato, que se debe convertir en fructosa 6-fosfato. Para eso debe reaccionar en presencia de la enzima isomerasa. Y ahí nos quedó entonces la fructosa 6-fosfato. Ahora la fructosa 6-fosfato reacciona con la enzima fosfofructoquinasa 1 en presencia de ATP, y lo que nos queda es una molécula de fructosa 1,6-bifosfato. Por favor, no confundamos la palabra bifosfato con difosfato, porque no significan lo mismo. En este caso, la palabra será bifosfato, con B larga o B grande. Molécula que va a reaccionar con la enzima aldolasa para dar dos moléculas diferentes, dos triosas. Por un lado, la dihidroxiacetona fosfato y por otro lado, el gliceraldehído 3-fosfato. Aquí finaliza la primera fase, a la que llamaremos fase de gasto de energía. ¿Por qué la llamamos fase de gasto de energía? Porque para llegar hasta aquí hemos necesitado dos moléculas de ATP, o sea, hemos gastado dos moléculas de ATP. Una en la primera reacción, en la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, y la otra en la tercera reacción, en la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Ahora ya estamos en la fase 2. A esta fase la llamaremos fase de producción de energía. Aquí ya no vamos a gastar energía, sino todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es producir energía. La fase 2 se va a dar dos veces. Va a entrar primero el gliceraldehído 3-fosfato y va a completar su fase, y luego la dihidroxiacetona fosfato va a reaccionar con la enzima triosa fosfato isomerasa para convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, y también entrará a producir energía mediante la segunda fase. Entonces va a iniciar la segunda fase el gliceraldehído 3-fosfato, que en presencia
de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y NAD oxidado va a darnos una molécula de glicerato 1,3-bifosfato. Aquí, el NAD oxidado se va a convertir en NAD reducido. Y como el NAD reducido es un equivalente de ATP, ya empezamos a ver cómo esta segunda fase empieza a producir energía. Aquí el glicerato 1,3-bifosfato reacciona con la enzima fosfoglicerato quinasa y ADP y nos queda una molécula de glicerato 3-fosfato más una molécula de ATP. Sigue la producción de energía. A su vez, el glicerato 3-fosfato reacciona con la enzima mutasa y nos da una molécula de glicerato 2-fosfato. El glicerato 2-fosfato reacciona con la enzima enolasa y nos queda fosfoenol piruvato. Y aquí ya casi no falta nada para terminar, porque el fosfoenol piruvato reacciona con la piruvato quinasa y nos da la molécula deseada, el piruvato. Y como habíamos dicho, la segunda fase se da 2 veces, así que al finalizar la glucólisis nos quedan 2 moléculas de piruvato. No olvidemos que en esta última reacción ganamos una molécula más de ATP. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la ganancia neta que nos dejó esta molécula de glucosa mediante la glucólisis. Esto lo haremos analizando cada una de las fases. En la fase 1, como dijimos anteriormente, hemos necesitado 2 moléculas de ATP a modo de activación. O sea, hemos gastado 2 moléculas de ATP. Así que tenemos un saldo negativo de 2 ATP. Ya en la segunda fase hemos producido 4 ATP y 2 NAD reducidos. 2 ATP y un NAD reducido por medio del gliceraldehído 3-fosfato y otros 2 ATP y un NAD reducido por medio de la dihidroxiacetona fosfato. De esta manera, la fase 2 nos entrega 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD reducidos, que equivalen a más energía aún. De modo que si a lo producido por la fase 2 le restamos lo gastado por la fase 1, la ganancia energética neta de una molécula de glucosa que pasa por el proceso de glucólisis es 2 ATP y 2 NAD reducidos. Esto fue todo. Gracias por ver el video. Hasta pronto.